Estamos con el economista César Bedón Rocha y sobre esta inflación galopante, imparable por el momento. César, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un feliz día lunes y un bonito fin de inicio de semana con frío, pero ahí estamos. Que sea una buena semana para todos, ¿no? Claro que sí, son tan pocas las buenas noticias que se reciben que por lo menos el ánimo no debería de caer, ¿no? ¿Tú crees de Pero alguna aquí manera, estamos hoy. tú crees que de alguna manera, César, disculpa, esta noticia de permitir de cierta forma la libertad casi media, si bien es cierto restringida, de Samir Villaverde, colaborador eficaz ya reconocido, ¿no? Va a abrir en cierta forma una mejor luz en el país sobre el tema económico y además del futuro del país? Bueno, en lo político, ojalá se cumpla el hecho de ser ya un colaborador eficaz y fuera de la prisión, donde corría varios riesgos contra su vida, ¿no? Le dé una mayor libertad para que pueda proporcionar a los que todavía no están convencidos las pruebas suficientes, porque las personas ahora ni siquiera nos basta un audio, ¿no? Queremos audio, video y si es posible pruebas físicas, ¿no? Entonces yo creo que sí, por supuesto que se va a crear un momento de inestabilidad, pero es en esta situación en la que estamos viviendo los últimos 11 casi ya un año en la misma situación. Entonces, el cambio no sería muy grande. Cuando se habla de un desgobierno, yo creo que si se cambia el gobierno para mejor, estaríamos pues en una posición mejor ante el mundo, inclusive ante nuestra economía, que cada día se deteriora más y más. ¿Sientes vergüenza por lo que está pasando? Ah, por supuesto que sí, aunque es una vergüenza ajena, ¿no? Porque cada uno cumplió su papel frente a las elecciones y hemos traído un equipo que no tiene mayor implicancia, que no ha hecho absolutamente nada por ninguno de los aspectos económicos. El Producto Bruto Interno del país avanza en una forma cada vez menor, los precios están por las nubes, el tipo de cambio ha vuelto a subir. Y lo que más nos preocupa, como alguna vez le hemos dicho, bueno, pueden subir las cosas, pero necesitamos tener los ingresos para poder hacer frente a las elevaciones de los precios. Pero si no se da esa compensación y solamente los precios suben y suben, entonces no tenemos salida y el desánimo cunde y las fuerzas negativas pueden hacer mella, ¿no? Hoy en día las expectativas empresariales son muy a la baja y no encontramos una solución a corto plazo, ¿no? ¿No crees tú que de alguna manera la población está siendo acribillada con malas noticias? Por un lado está el tema de la pandemia, que nuevamente la quieren resucitar, reactivar, provocando miedo en la gente y por lo tanto también debilidad en la gente. Y lo otro es en el tema del gobierno, que no tiene pues un panorama, no hay un plan, no hay pues una visión de algo bueno, sino simplemente dudas, dudas y además delitos que se quieren ocultar a toda costa. Más el enfrentamiento diario que se presenta a través de nuestras autoridades políticas, Ujú. ¿no? La separación entre los pobres, los ricos, los costeños, los serranos, el odio hacia la Fuerza Armada y a las fuerzas policiales, el buscar deshacer las instituciones. Hoy día podíamos comentar, por ejemplo, lo que es titular en unas primeras planas de periódicos, lo que se está haciendo con la derrama magisterial. Es increíble, Un ¿no? tremendo atentado contra cerca de 280.000 maestros que están organizados en una institución privada. Es de lo que no quieren resaltar. Es una institución privada, como cualquier cooperativa, sociedad anónima o empresa que existe en el país, en el que mediante un decreto supremo se quiera intervenir pues en la gerencia, en el comité directivo o en el directorio de una empresa, implementarlo al doble y agregar un mayor número de directores y sobre todo en una institución que se maneja bien, tiene ISOs que garantizan su calidad, tiene cerca de 2.000 millones de patrimonio
muy, muy cercano a los 2.000 millones. Nunca ha habido una queja y lo más que se quiere, según entendemos, es coger la administración para destrozarla, porque eso es en el fondo lo que buscan cuando hay estas orientaciones, ¿no? O todo se hace público o a lo privado de éxito lo destrozamos, lo hacemos mal. Es como si mañana ingresaran con un decreto supremo a una radio y impusieran sus propios directores, modificaran el estatuto, cambiaran los sueldos, etcétera, ¿no? Lo que están haciendo con la derrama magisterial es un abuso y es una ignorancia supina el querer ingresar. Fíjate, en el Congreso han habido hasta 7 proyectos de ley propuestos por los congresistas afiliados a esta bancada magisterial para destrozar la derrama magisterial. Ya por lo pronto con un decreto supremo, y para nuestros lectores o nuestros televidentes o radioescuchas, ¿no? Decreto supremo es un documento en el que basta la firma del presidente de la República y de un ministro para que eso tenga fuerza de ley y se imponga en el país. Presidente que no conoce, que está mal asesorado, y ministro, en este caso de Educación, que yo creo no tiene nada absolutamente que ver con una institución que es de manejo financiero. ¿Quiénes son los propietarios? Los maestros. ¿Quiénes lo conforman? Los maestros. ¿De quién es el capital? De los maestros. La derrama es supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Tiene un consejo directivo de 7 personas, o perdón, de 6, a la que ahora, por decreto supremo, le agregan 7 directores más, con lo que ya hace 13 personas, un mayor número de sueldos para para pagar. manejarla. Consejo de vigilancia, que eran 2, ahora son 6. Se permite que los asociados salgan libremente en el momento que quieran, cuando es una institución de fin previsional. Entonces, lo único que se busca, descapitalizarla. El monto de la cotización también lo han reducido a la mitad. Y es algo que los maestros, yo estoy seguro, desgraciadamente también para el ambiente político y el ambiente económico, van a protestar. Se vienen protestas de alto nivel porque están jugando con su propio dinero, Exacto. valiéndose, primo, de la necesidad de la gente que quisiera tener dinero, y entonces, como ya se les acaba el tema de los bonos por aquí y por allá, entonces ahora cogemos una institución seria, con fondos, con recursos, que el problema está en que desde su origen se le entregó una derrama desfinanciada y se le entregó a los miembros del SUTEP. Entonces, en el directorio está SUTEP, 5 directores más uno que es de otro sindicato de docentes de educación secundaria. Entonces, ahora, ¿cuál es el pretexto? Entre comillas, democratizar. Eso es lo que nos ha dicho el ¿Y presidente, quiénes para son ellos para democratizar. decir que esto se puede hacer o no? También, Sobre todo con tu plata. claro. Y además, ¿cuál es el concepto que tienen de democratización? La democracia a su manera de verla, ¿no? Entonces, Democracia de repente, desgraciadamente, pero hay lo un que se tema, viene, pues, es que mediante directores puestos, inclusive con la participación del Ministerio de Educación, de Educación, que no tiene nada que ver en este tema, ¿no? Para eso están los mismos maestros, para que elijan a sus autoridades, y sobre todo que ya se maneja bien, tiene claro. dinero, tiene utilidades y presta servicio. Entonces yo la verdad que no le encuentro ningún sentido que Lo no que, sea un abuso, un autoritarismo, ¿no? claro, César, y lo que el gobierno no hace, lo hace la derrama. Efectivamente, porque ahí tienes un programa de previsión, de vivienda, tienes un programa. Yo en alguna oportunidad me invitaron también a uno de los hoteles que administra la derrama magisterial en diferentes partes del país, ¿no? Que fueron adquiridos durante su privatización, Que es muy que bueno. prestan servicio a los docentes. Y no solamente eso, ¿no? Tienen servicios de capacitación, de previsión social, etcétera. Entonces, lo que no hacen, lo suplen con Claro. privados. Y ahora te metes con los privados. Es Dios increíble. mío.
Que dicho sea de paso, han querido comparar a la derrama con la AFP. Pero efectivamente, pues, ¿no? Pero la AFP es otra cosa definitivamente, y ahí han ido soltando, y también otro tema que se ha ido atentando, ¿no? Porque cada vez han sido mayores los retiros, y una institución financiera que se queda sin capital, que se queda sin aportes, es poco lo que puede hacer, y sobre todo, ¿no? Ya veremos en algunos años cuáles son los recursos que tienen hoy en día los pensionistas Muy del bien. futuro. ¿Tú crees que los maestros van a dejar que así nomás fácilmente se metan con su plata? Yo creo que no. Yo creo que no. Ya han anunciado para el día 14, que es el próximo lunes, una marcha, y yo creo que están obrando de una manera razonada, ¿no? Pero ese decreto se cae por sí solo, es inconstitucional. No se puede intervenir en una organización de privados. Así digan que se creó con un decreto supremo. Se creó con un decreto supremo, pero a partir de ahí el dinero, los miembros y toda la organización es privada. No permitamos, creo yo, que en un tema de administración privada, de organización privada, incursionen pues los dispositivos legales con un plumazo. Y ese no va a ser el último. Como repito, hay 7 proyectos ya no de decreto supremo, sino de ley, que han sido prácticamente dejados de tener en cuenta por su intrascendencia, inconveniencia, en la que quieren nuevamente intervenir, hacer diferentes actividades con el dinero de otros. Claro. Terrible noticia. Muy Terrible bien. noticia. Para mí, terrible noticia, ¿no? Sí. Está muy mal y no puede, no debería pasar. Bueno, ahora, inflación galopante, ¿qué hacemos con el tema de la inflación? Fíjate, la inflación, para beneficio pues de nuestros radioescuchas, Televidentes televidentes, a también. través Sí. de las diferentes redes en la que nos están sintonizando. La inflación es esto que señalabas con mucho acierto, primo, al comenzar nuestra conversación de hoy, ¿no? Este hecho de que todos los días hay que ir al mercado. ¿Y por qué? Porque la inflación tiene que ver con los precios del mercado, tiene que ver con los precios de los alimentos y los productos de primera necesidad, sobre todo en los niveles de ingreso más bajos. En el nivel más bajo, que es el nivel 1, el 53% de los ingresos se van en comer. Y lógicamente, si los precios de la comida, si los precios del pollo, de la papa, del pescado suben incesantemente, hay la queja ciudadana, sobre todo de nuestras sufridas amas de casa, que son las que tienen que ir a hacer frente al mercado día tras día. Ya no solamente las ollas populares, sino el ama de casa a la que no le alcanza cada vez más. Entonces, una inflación es esta alza sostenida, incontenible, de los precios de los productos de una que llamamos canasta básica, como la canasta que solíamos llevar al mercado cuando éramos menores, ¿no? Había que ir con mamá al mercado llevando una canasta en la cual traíamos los productos para cocinar en el día. Esta canasta cada vez cuesta más y más y más. La economía señala que la inflación puede ser muy ligera, moderada, manejable, como la que se ha fijado como meta en el Perú el Banco Central. No más de 3% de aumento de precios al año, no más de 3%. Entonces, cuando no es más de 3, es una inflación moderada, manejable, necesaria para el desarrollo de los negocios Al de la año. misma economía, 3% al al año, año. al año. Y ahí vale una buena aclaración. Debemos preocuparnos, no en estos momentos, no debemos preocuparnos porque nos digan en el mes la inflación ha sido 1,5%, 0,5, 0,8. Ya no. Ahora tenemos que hablar de la inflación acumulada en el año, Así es. porque mes a mes se me pasea. En cambio, revisemos lo que está pasando con la economía en el último año, que va a coincidir casi con el gobierno último que tenemos, ¿no? O de gobierno. Y estamos
hablando de inflación moderada, ya no. El Banco Central no cumple, en mi criterio, no cumple desordenadamente con el precepto constitucional. Esto de mantener una inflación moderada es una orden, está en la Constitución. Es la única función que tiene el Banco Central de Reserva del Perú, preservar la estabilidad monetaria. Que no se disparen los precios más de 3%, ¿ok? Y por debajo no menos de 1. Siempre tiene que haber algún colchoncito para manejar precios de arriba y de abajo. Pero ¿qué pasa cuando no cumple? Le damos un voto de confianza. No camina. El 54% de los meses que hay entre el 2000 y el 2022, junio, no ha estado dentro del rango del 3%. Siempre ha estado por encima. Y en los últimos 13 meses del año, más de un año, tampoco ha estado dentro del límite. Una consulta. Y si eso no ha pasado, ¿por qué se habla también del señor Velarde? Como que es lo máximo. Yo también me hago la misma pregunta. Debe ser el menos malo probablemente dentro de todas las economías. Claro. Porque si yo le doy una función constitucional y le digo, oiga usted, con toda su organización, con sus técnicos, con sus buenos sueldos, controle la economía y que los precios no se disparen más allá del 3%. Y no lo cumple año tras año, y se repite, y se repite, y se repite, y se alaba, y se festeja, cuando no nos damos cuenta. Acá no es cuestión de caer bonito y hacer un bonito informe, preparar un lindo documento. La única preocupación que tenemos es, oiga, que los precios no suban. Ahora ellos dicen, no, yo no puedo hacer que los precios no suban, y tiene cierta razón, porque no tenemos precios controlados. Los precios son libres de oferta y demanda. Entonces ellos pueden decir, no, pero así es, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Esperemos que dejar hacer, dejar pasar, ya caerán los precios. Sin embargo, lo que no vemos es ninguna acción válida, efectiva, para que los precios no se disparen. Nadie le hace caso. El Banco Central hace 7 tipos de inflaciones, calcula 7 tipos. A ninguna le da el nombre que le corresponde y que yo lo estoy señalando ya con insistencia gracias a tu programa. Inflación galopante, Sí. para que la gente tome conciencia. Más de 2 dígitos al año, es decir, 10% al año, 11, 12, 20, 30. Inflación galopante. Supongamos, 4 jinetes del apocalipsis galopando, 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 galopando. Esto no baja. Estamos a nivel nacional, 8.8% de aumento de precios, pero los alimentos han subido 15% en un año. Sí, sí. Y la gente siempre dice, ¿no? Oye, pero ¿y esto será verdad? Tiene sus limitaciones los cálculos. Claro que sí, pero si a mí oficialmente me dicen 15% de alimentos han aumentado, tenemos que darnos cuenta de que la situación es grave. Inflación, como repito, inflación galopante. A nivel nacional lo podemos cubrir, ¿no? Podemos decir, sí, a nivel nacional estamos en 8.8, pero veamos con detalle qué pasa en cada una de las regiones del país. Huaraz, la ciudad más cara hoy en día. Huaraz. 13.63% de aumento de precios promedio. En esta ciudad los alimentos deben haber subido por lo menos 20%. Eso significa de alguna manera, 14. César, eso significa de alguna manera que Huaraz podría llegar a superar, si se mantienen igual, a más de 100 al año. No, es 14 al año. No, No es 14 ya, mensual. 14 al año. Ok, ok. 14 al año. Que ya Pero estamos hablando de una barbaridad. Por supuesto que sí. Para nosotros que hemos estado acostumbrados a mantenernos en un umbral bajo de 2% al año, 1,5% al año, llegar al 15% significa que las cosas en la sensación de la gente se han multiplicado por 10. El aumento es 15. Y como no hay ninguna medida de que esto vaya a mejorar, es difícil hacer un pronóstico hacia adelante que sea positivo. ¿Qué cosa es lo que dice el Banco Central? Recién
estaríamos regresando al rango máximo de 3% en la segunda mitad del año 2023. O sea, un año más hay que aguantar. ¿Estará de presidente Vizcarra? Te digo esto, ¿sabes por qué? Porque Vizcarra decía, en el año 2025 vamos a tener esto, en el año 2027 tenemos el 2030 tenemos lo otro. O sea, igual también Kuczynski, ¿no? Para finales de no sé cuánto, ya está. O sea, no hablan del presente, no hablan, no pisan tierra. Ah, fíjate el último ejemplo, ¿no? Nuestro presidente del país le ha señalado a Presimiente. los maestros que le van a ganar una UIT en el 2026. Increíble, increíble. Entonces, estará él en el 2026. En realidad, en la economía tienes que trabajar el mediano, el largo plazo, pero lo más urgente, el corto plazo, no tiene que descuidarse, pues, ¿no? Yo no puedo permitir que en Huaraz suba 14% el costo de vida en un año, o que en Chachapoya. Y lo peor es que conforme son más pobres las regiones, más sube el costo de vida. Y es la verdad, porque los alimentos es lo que más ocupa de la canasta familiar, ¿no? Chachapoya es 12,44 y casi todos están por ahí. 16 de las 26 regiones, ciudades capital de región que mide el INEI, están con inflación galopante. Definición, término económico en castellano y en inglés. Inflación galopante. Anótenlo, porque no basta con que un reportero de televisión llegue a un mercado y le pregunte a un ama de casa cómo ve los precios, cómo están las cosas, ¿no? Y ahí queda, y se quedó. ¿Y qué hacemos? No es posible que estemos con los brazos cruzados. ¿Por qué no hay medidas? Claro que podían haber medidas de todo tipo, pero no hay preocupación, que es lo que creo que el poblador peruano exige, ¿no? Yo tengo problemas, compártalos. Vean, conversemos. No basta con que me digan que hay enfrentamientos, etcétera, sino los problemas más urgentes del el día a día, el comer, cómo lo resolvemos. El más bajo, Ayacucho, 10,08% al año. Inflación galopante en Ayacucho, en Huancayo, en Trujillo, Tarapoto, Tumbes, Moquegua, Huancavelica, Huánuco, Cusco, Chimbote, Piura, Chiclayo, Puerto Maldonado, Cerro de Pasco, Chachapoyas y Huaraz, como habíamos dicho. Increíble. Todo el Perú con la inflación galopante. Ahora, Lamentable. si esto se mantiene, ¿qué va a pasar a fin de año? Bueno, una de las cosas que también se observa que hay problemas es que ante esta situación las autoridades fiscales, Ministerio de Economía y monetarias, Banco Central, deberían trabajar de forma paralela, Exacto. conjunta, unir esfuerzos. No es posible que el Banco Central, por ejemplo, aumente la tasa de referencia para hacer los créditos más caros. Y de esa manera es la medida clásica para luchar contra la inflación, hacer que los precios sean más caros, con lo cual el riesgo es de caer en una recesión terrible, donde ya se reduce el empleo, ya la inversión está reducida. Y por el otro lado, el Ministerio de Economía, en lugar de hacer una política de disminución de gastos, lo que hace es seguir soñando con los bonos. Así Eso, como ¿no? tenemos los bonos en Venezuela del niño Ramón, los bonos del estudiante, hasta 7 tipos de bonos. Acá también estamos trabajando solamente a punta de bonos. Eh, Terrible, porque la inflación es el peor impuesto que pagan las clases más pobres. Cuanto más inflación, más endeudados, más desconfianza. Ya no confiaremos en nuestra moneda, ya los precios tendrán que irse ajustando con cláusulas de reajuste. Si un ama o un pensionista tenía un departamento alquilando, por ejemplo, ya no va a tener la misma pensión, la misma renta, ya no recibe lo mismo. Entonces, a partir de ahora su contrato tendrá que ser previsor, ¿no? Oiga, usted me va a pagar, no sé, 500 soles al mes, pero ajustado por la inflación, porque yo no voy a recibir 500 soles con 20% de inflación, ya no compro lo mismo. Entonces se crea desconfianza, se vuelve a mirar a la moneda extranjera, volvemos a dolarizar
Y si volvemos a dolarizar, comprar más dólares, pues el precio del dólar, que ya pasó los 3.90, nuevamente va a seguir incrementándose. Panorama triste, desgraciadamente, y sin orientación política, que también es importante. Tengo que comentarte algo que de repente no te guste, y es lo siguiente, te has metido en un problema muy grave para, a mi entender, desde el punto de vista bueno para la gente, pero no para ti. Ujú. ¿Cómo entendemos, cómo nos puedes explicar en pocas palabras, en poco tiempo, perdón, este tema del gasosol, el gasol, ¿correcto? Porque hablaste que con esto se puede bajar el precio de los combustibles y que todos los grifos y todas las empresas tengan esto. O sea, ¿puedes dar una explicación para esto, por favor? Bueno, sí, a ver, todos nosotros tenemos la idea de gasolina, combustible para mover motores gasolineros, ¿no? Y el diésel que es para el motor petrolero, que debería ser para transporte, pero entonces tenemos gasolina. Yo recuerdo desde las épocas de la gasolina 66 octanos, ¿no? Luego, en los últimos tiempos, lo que se ha dicho es hay que reducir la contaminación producto de las gasolinas, para no hablar del diésel, hablemos ¿Sí? gasolina, y para eso le incorporamos alcohol, etanol. ¿Por qué? Porque el alcohol agrega 2, 3 octanos a la gasolina y no tiene residuos contaminantes. Entonces, en lugar de hacer gasolina de 90, le pongo 88 de gasolina y le agrego alcohol. Y eso se llama gasool. Ya no hay gasolina, ahora es gasool. Entonces, si nosotros con ese ingrediente seguimos manteniendo un precio como gasolina importada, no es lo correcto, porque tenemos que comparar el 98% de gasolina con el 2% o los dos octanajes. Se puede agregar hasta, ¿cuánto es? 8.7% de alcohol a la gasolina. Sin embargo, hay países como Brasil que le agregan 25, le agregan 30. Entonces, si nosotros en lugar de agregar 8%, 9% como está normado, aumentamos la participación de alcohol en la gasolina, lo que se va a hacer realmente ahora también, cuando de 84 y 90 vendan 91, nos van a dar 89 más alcohol. Entonces, si se aumenta el porcentaje de participación del alcohol, el precio de la gasolina debe bajar desde la fabricación, porque es más barato. Es más barato producir, uso menos gasolina, menos dependencia del mercado internacional y podemos surtirnos con alcohol. Es un Tenemos, poco difícil de repente de comprender o no lo sí, explico bien, pero esa es la idea.